Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios, profe. Gracias, Jared. Buenas noches, profe. Sí, 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 todo muy bien aquí de nuevo, reportándonos a la base. Bueno, nos volvemos a encontrar para revisar el libro de Momo, conversar un Correcto. poquito sobre Momo, ese libro que al inicio había un poco de escepticismo de entender por qué lo íbamos a leer. Y bueno, como lo hemos hecho en cada club y cada momento, hoy hablaremos un poco sobre el libro y les traigo algunas aportaciones y también al final me gustaría conocer qué se llevan. Momo para mí se divide en 5 bloques y es algo que voy a empezar a comentar con el primero. Momo, el arte perdido de escuchar. En un mundo cada vez más ruidoso, hiperconectado, lleno de una serie de estímulos. Los estímulos los dejo a su imaginación. Michael Ende se alza como una obra, óigame lo que voy a decir, más que necesaria. Quizás en medio de la confusión de esa vida moderna, donde las personas hablan sin escucharse, opinan sin entenderse, pero sobre todo actúan sin pausa. Surge esta figura transformadora como lo es Momo. Una niña que no tiene pasado, no tiene una edad definida, no tiene ni, no tenía posesiones materiales. Vivía en las ruinas de un viejo anfiteatro abandonado, un espacio para una ciudad que ya no significaba nada, pero para esos corazones cansados representaban, en mi opinión, un santuario. A ver, Es un lugar que era aparentemente olvidado por el tiempo y la historia. Y creo que se gestó algo inusual. Hablar de revolución hoy pareciera que es un pecado, pero yo diría que una revolución sutil, una insurrección del alma contra la indiferencia. Para mí lo que hace de Momo un personaje inolvidable no es su inteligencia, ni tampoco su belleza, y tampoco destacar algún talento espectacular, sino lo que la vuelve indispensable, creo que es algo mucho más simple, pero infinitamente hoy escaso. Sabe escuchar. No como quien simplemente calla, ni como quien espera un turno para hablar. Momo escucha con el cuerpo, con el corazón, con todos sus sentidos disponibles. Y por eso mucha gente iba a visitarla. Y creo que su escucha es como una habitación abierta donde el otro puede entrar sin ser juzgado o corregido. Y creo que ella era una forma de hospitalidad emocional, donde quien llega, por muy roto que sea o confundido, se sentía acogido sin condiciones. Entonces el autor, a mí en lo personal, me presentaba esta capacidad no como algo sobrenatural, sino como una posibilidad humana, perdida en una cultura que ha priorizado la velocidad, la eficiencia, la respuesta rápida, el juicio inmediato. Saber escuchar, un espacio de resistencia frente a la lógica de lo útil. No sé si recordarán, Momo no ofrecía soluciones, sino ella presentaba su presencia, lo interrumpía con consejos, ni intentaba mucho menos tener razón. Y yo creo que gracias a eso, los demás lograban transformarse.
Los niños, no sé si recordarán, encontraban mejores formas para jugar. Los adultos hallaban claridad en medio de su disfuncionalidad. Y creo que las personas tristes se sentían menos solos y sobre todo menos enojadas. Entonces la forma en que el autor describe la escucha de Momo, para mí era profundamente conmovedor. Y frente a ella, las personas descubrían pensamientos que sabían que no tenían y también decisiones que llevaban tiempo buscando. A veces las historias, por muy común que parezcan, dejan de importar, pero a Momo sí le importaban. Entonces, frente a ella me pasaba algo interesante, lo invisible se volvía visible y también lo olvidado tenía memoria. En esta niña que Michael Ende presenta, me viene a compartirles que nos traía una lección que yo creo que ha sido muy olvidada. Escuchar es una forma de estar presente para el otro. En épocas que hoy confundimos que escuchar es mucho es hablar, pero Momo nos recuerda que el poder callar también da sentido. Hay una pregunta inevitable. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió que alguien lo escuchaba así? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó sin urgencia, por ejemplo, sin distracción, sin querer imponer una visión, sin estar viendo a una computadora o el teclado o lo que sea? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo plenamente presente para el otro? Escuchar es un acto transformador. ¿Por qué? Porque dignifica. Devuelve tiempo a quien lo ha perdido, pero también le recuerda al otro que no está solo. Entonces, yo diría que escuchar es una forma de salvar al mundo. ¿Por qué? Porque salva a usted a una persona. No la salva con una espada, ni con una hazaña, ni con una retórica de gritos. Lo hace desde una habitación de la humildad. En el segundo bloque que les quiero compartir estaba Paul Barrender. Y yo creo que había una sabiduría ahí de por medio. Michael Ende creo que no solo construyó una fábula sobre el tiempo y la escucha, sino que nos privilegió al mostrarnos figuras que de alguna forma u otra eran inolvidables. Este personaje viejo, pequeño, encorvado, una escoba en su mano, y a veces duraba horas o días en dar una respuesta. Beppo, diría que alguien excéntrico, un poco, y desvariado, pero lograba ver más allá de las apariencias. Hay un pasaje donde Beppo le explica a Momo, no sé si lo recordarán, cómo se barre una calle larga. Creo que es una escena muy breve, sencilla, pero muy reveladora. Beppo decía que no había que mirar toda la calle de una vez, porque eso abruma. Si uno piensa en una calle entera, en todo lo que falta, en lo lejos que esté el final, en lo imposible que parece, va a generar angustia, va a haber cansancio, inclusive antes de empezar, y miedo. Pero él decía, ¿por qué no nos centramos en el próximo paso, en la próxima inspiración, en la próxima barrida? Y casi, casi sin notarlo, se podía llegar al final.
Y si no se llega, también. Hay alegría, pero no se perdía el aliento. Para mí, muy difícil olvidar esta metáfora. ¿Por qué? Porque la gente vive atrapada en el futuro, por tener, por las grandes metas, por los resultados rápidos. Hay gente que quiere ver todo desde el principio, anticiparlo, planificarlo, controlarlo. Pero en ese momento, en todo eso que usted piensa, se pierde el hoy. Y quizás es el único momento en donde usted puede estar más tranquilo y no avanzar rápido, pero sí avanzar con sentido. Y tampoco es tener grandes hazañas, sino actos que de alguna forma u otra le generen presencia. A ver, Beppo para mí encarna la resistencia al mundo. Él no responde rápido, no actúa por impulso, no habla por hablar, se toma el tiempo, piensa antes de hablar porque no quiere decir nada que no sea verdadero. Y hoy vivimos en una época que está dominada por la verborrea, por esa desinformación, por la impulsividad inclusive. Entonces, para mí la forma de vivir de este personaje es aleccionador. El hablar cuando se tiene que hablar, callar cuando el silencio es un acto de honestidad. Y hacerlo a pesar de que no hay quien lo aplauda, porque como él mismo lo mencionaba, es importante. Entonces, Beppo no es un símbolo de lentitud, sino más bien un símbolo de humildad y dignidad. Su oficio, barrer las calles, quizás sea humilde a los ojos del mundo, pero él lo vivía con respeto y una suma y plena conciencia. ¿Por qué? Porque sabía que su trabajo era necesario, que alguien debía hacerlo y lo hace con una alegría inmejorable. Algo que en lo personal a mí me cautivaba es que no buscaba reconocimiento alguno, no quería reconocimiento. Y eso a mí me dejaba que había por dentro una espiritualidad importante. Pepo no barría calles, barre miedos, barre ansiedades, desesperanza también. Y en cada barrida, a mí me enseñaba que la vida se construye con pequeños gestos, pero de forma repetida. Beppo Barrendero, alguien aparentemente insignificante, pero si lo analizamos desde otra perspectiva, grandes cualidades y muchos dones. Desde la paciencia en los procesos, al confiar en el ritmo natural de las cosas, honrar lo pequeño, pero también vivir desde adentro. Mm, Hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? Ok. Seguimos. Otro tercer punto que me gustaría hablar sobre el libro es la imaginación. Michael Ende, en mi opinión, no solo nos invita a mirar el tiempo, sino a reconectarnos con una dimensión que por esa velocidad y esas otras prioridades que cada quien tiene, ha quedado marginada. Es la imaginación, una facultad que no obedece a las reglas de la lógica ni a dictados de la eficiencia. Es una chispa que convierte una piedra en un trono, una rama
en una espada y un charco en un océano. Momo encarna la presencia que desata esa creatividad. Y lo más curioso del caso es que no lo hacía a través de órdenes. No organizaba juegos, no proponía reglas. Simplemente estaba allí. Y su estar aperturaba puertas invisibles. Por ejemplo, con su silencio, con esa mirada llena de ternura. Tenía esa capacidad de introducir al otro en un espacio que le diera coraje imaginar. Entonces yo creo que la presencia de ella es como un hechizo que logra liberar la fantasía en los corazones de las personas que lo rodean. Y es como que si la existencia de ella legitimara todo lo demás. Esa libertad de inventar sin propósito, de crear sin pensar monetariamente, desde un punto de vista utilitario y sobre todo también de soñar sin límites. No sé si recordará que los niños cuando están con Momo jugaban como nunca antes lo hacían. Y no es porque ella esté ahí de niñera, sino porque ella no interfiere con lo que ya saben hacer, que es crear. La infancia, cuando no está sometida al control, al rendimiento, a los consumos, son territorios fértiles donde puede llegar a florecer la imaginación. Entonces, por ejemplo, lo que ocurre con Gigi, este joven parlanchín que vive de contar historias, y desde que conoció a Momo, algo en él se transformó. Los cuentos dejan de ser simples invenciones y se convirtieron en narraciones que eran vivas, espontáneas, interminables. Y algo que me gustó mucho es que ya no necesitaba copiar de películas, ya no, tampoco necesitaba copiar lo que sea. Ahora las historias brotaban de él mismo, como ese manantial de agua que usted quisiera no dejar de tomar. Momo no le daba ideas, pero lo escuchaba con atención. Entonces, Momo para mí no buscaba inspirar desde afuera, desde lo material, desde lo que sucedía alrededor, sino activaba o encendía lo que estaba en el corazón y necesitaba ser liberado. Michael Ende decía en un espacio del libro que la imaginación no es algo que se recibe, sino es algo que se llega a recordar. Y hoy parece que la sociedad ha olvidado esto. El juego libre ha sido sustituido por juegos digitales con instrucciones, pantallas que dictan reglas, actividades que ya vienen diseñadas. Y los adultos hemos dejado de jugar, dejado de inventar, de fantasear. Quizás la capacidad de imaginar otros mundos posibles. Yo creo que recuperar derecho a imaginar no es algo que tenga que ser netamente infantil. También es una forma de recuperar lo más humano que hay en nosotros. Pero también volver a creer que no todo está dicho y tampoco está cerrado, que también hay una grieta por donde puede entrar la luz. El juego, la invención, la creatividad, la poesía no son adornos de la vida, son expresiones del alma, en mi opinión, que narran esa libertad que todo ser humano busca. Yo le quisiera dejar una pregunta para que usted la anote si quiere. ¿Qué lugar ocupa hoy la imaginación en su vida? ¿Y qué necesitaría para recuperarlo?
En un cuarto momento vamos a hablar sobre los hombros grises y el tiempo robado. La novela, en algún momento de la lectura, a mí me dio un giro muy inquietante. Es cuando aparecían estos hombres grises. Al principio me resonaban muchas dudas, pero a medida que me introducía y navegaba en los mismos, entendía hombres sombríos, siempre de traje, fumando cigarros, tomando notas. No son monstruos, sino es una metáfora afilada al mundo moderno. ¿Cuál es el poder de ellos? En que no se esconden, pero tampoco se notan. Son de alguna manera invisibles porque nadie los quiere ver. Y representaban esa obsesión contemporánea que uno escucha de necesidad de ahorrar tiempo, por hacerlo todo más eficiente, más rápido, más rentable. Pero en ese afán de ganar dinero, lo que en realidad se produce, en mi opinión, es un robo. Las personas comienzan a vivir más apresuradas, desconectadas de sí mismas, pero también obsesionadas con la productividad, incapaces inclusive de detenerse para jugar, conversar. Y lo más trágico, en mi opinión, es que no se daban cuenta que habían perdido algo muy valioso. Los hombres grises no robaban con violencia, lo hacían con seducción, convenciendo a cada persona de que su vida vale más si es más útil. Pues en esta parte de Momo, que para mí es una crítica feroz a un sistema capitalista, a una alineación moderna, pero también a la esclavitud del reloj. Entonces, le dejo esta pregunta: ¿qué está haciendo usted con su tiempo? ¿Y quién se lo administra? En un quinto bloque, al corazón del tiempo y a la flor invisible. Y aquí es donde la fantasía se convierte en filosofía. El autor nos confía uno de los secretos quizás más luminosos de la novela. Cada ser humano lleva en su interior una flor única, irrepetible y silenciosa. Esa que no crece en la prisa, en lo vertiginoso, que no sobrevive al descuido, pero tampoco puede ser domesticada por el mercado. Yo creo que esta flor es la representación del tiempo que usted ha vivido con el alma. La diferencia del tiempo de los hombres grises, ese que mide, que fracciona, que ahorra, que pierde. Esa flor es un momento de la autenticidad, un espacio que no se puede forzar ni mucho menos simular. Y transcurre cuando estamos plenamente presentes ante la situación, cuando hacemos algo porque verdaderamente lo queremos y cuando en silencio, sin decir una palabra, se comparte con el otro. Pero también cuando observamos sin apuro y también cuando escuchamos sin urgencia. Yo creo que ese es el tiempo que vale, ese que no nos pertenece, porque nosotros les permanecemos a él. La flor de la hora no ve con los ojos, pero florecía con pequeños gestos. Yo creo que Michael Ende nos presenta que la verdadera batalla no es en el fondo entre ella y los hombres grises. Nos presentó más bien que la verdadera batalla es interior,
Y es una lucha entre dos modos de estar en el mundo. En los hombres grises, lineal, apurado, funcional. Un tiempo que busca ser almacenado, contabilizado, pero también dominado. Mercancía, diría yo. En una agenda bajo la ansiedad. Un tiempo que se consume. Pero por otro lado, el tiempo que habita Momo. Un tiempo que se siente más, que se mide, que no corre, que respira, que no se vende, se comparte. Curiosamente, la victoria de Momo sobre los hombres grises no se da con una espada ni con un discurso. En mi opinión, se da con una elección más radical: volver a ser humana en un mundo deshumanizado. Yo creo que su triunfo fue una recuperación del tiempo como experiencia íntima, no como recurso productivo. Tampoco fue una guerra épica, pero más bien fue una guerra o una recuperación espiritual. Yo creo que aquí está lo que les deseo compartir como corazón de esta novela. El tiempo no es algo que se nos escapa, sino es un espacio o algo interno que podemos habitar. El tiempo no es oro, como dicen los hombres grises, y tampoco usted ha escuchado, no sé si le ha pasado, en algunas personas que dicen es que el tiempo es oro. El tiempo es vida, pero vivir en una forma plena. No se trata de hacer más cosas, sino verdaderamente estar presente en lo que se hace, en las relaciones, en el trabajo, en el descanso, en los sueños. Y Momo representa todo eso. No es una salvadora. Creo yo que más bien es el reflejo de cada uno de nosotros si nos permitiéramos volver a estar presentes. Si pudiéramos recuperar la capacidad de escuchar al otro y al mundo, pero también si no tuviéramos miedo de vivir sin prisa. Momo, ya como conclusión, no es una novela infantil, tampoco un cuento fantástico, en mi opinión, y una fábula moral. Es un espejo, silencioso y honesto, donde Michael Ende nos coloca frente a nuestra alma. A mí me pasó, no sé si a usted le pasó. Y como todo espejo, no solo nos muestra lo que somos, sino también lo que hemos olvidado ser. Entonces, a lo largo de esta lectura, confieso que caminé por senderos que a veces me parecían muy simples, pero me traía a preguntas muy esenciales. ¿Cómo estoy usando mi tiempo? ¿Cuánto estoy escuchando realmente? ¿Dónde quedó mi capacidad de asombro, por ejemplo? ¿Por qué dejé de jugar? Entonces, Momo, creo que me fue como una eh, advertencia, advertencia hacia ese tiempo o hacia esa manera de existir que de una forma u otra nos ha vuelto invisibles a nosotros mismos, o sea, mi persona, que a veces se me ha escurrido por los dedos, confundido con la necesidad de que tengo que vivir para producir. Pero me dio también una promesa de que aún estaba a tiempo y que no todo está perdido, que el detenerse
el escuchar e imaginar y sobre todo mirar a los ojos sin distracciones, podría recuperar el tiempo como un acto de presencia. La novela también me dejaba que la amistad no es un accesorio, que el juego no es infantil, pero también que el silencio no es vacío. Escuchar, jugar, contemplar, compartir, son necesidades del alma. El tiempo no es algo que se pueda poseer, y que tampoco puede guardarse, ni tampoco puede comprarse. El tiempo se vive, hay que vivirlo, pero se vive en donde, en cada conversación que usted tenga, en esa mirada atenta, en ese paso sin apuro, en cada acto hecho desde la honestidad. Y ahí en ese momento, en lo pequeño, en lo invisible, es donde florecen las cosas. Por eso, para cerrar este encuentro, no propongo una respuesta, sino una pregunta. Esa que no requiere prisa, certeza, ni tampoco precisión. Lo único que creo que requerirá es mucha sinceridad. Una pregunta que quizás le pueda seguir acompañando después de este espacio. ¿Qué flor de hora quiere cuidar en su vida a partir de hoy? Bien, esas eran las notas que traía para ustedes. Ahora cuéntenme, ¿qué se llevan de este pequeño espacio? Cada uno tiene que aportar, por favor. Hacemos con Alfonso, que ya lo veo que se me va a meter ahí en la cámara y que yo sé que quiere conversar y quiere compartir. Ok, vamos a ver. Bueno, buenas noches, compañeras, de nuevo. Buenas noches, profe. Buenas Em, noches. qué dicha que hoy ya pudimos reunirnos de nuevo, porque sí, estas palabras, estas páginas de este libro, ¿qué me dejan? Me dejan cosas importantes como que el valor de la comunicación es escuchar. Hemos perdido esa capacidad de escuchar porque nos hemos envuelto en ese mar competitivo, inexorable, inexpugnable de que yo soy el que tengo la razón por encima de lo que digan los demás, ¿no? ¿Qué me deja? Que conversar es conversar. Eso es un intercambio de ideas, de opiniones, pero ¿qué me deja en el fondo? Que hay que escuchar a la persona que tenemos enfrente. Hay que respetar lo que la persona de enfrente diga, aunque no esté de acuerdo con lo que yo pienso. Se ha perdido esa capacidad de diálogo, esa capacidad de negociar para que las cosas queden más o menos balanceadas. ¿Qué me deja? Que el personaje del barrendero es un personaje cargado de sabiduría, la sabiduría de nuestros abuelos, de nuestros viejitos, que ya no la queremos escuchar porque, de ahí no sé, porque el Señor se levanta a las 5 de la mañana y va a misa y hace miles de cosas, entonces ya lo vemos con ojos raros. Y eso es sabiduría, esa sabiduría que dijo él, vaya barriendo por partes, hágalo despacito, lento, como dice la canción de Cat Stevens, ¿verdad? Entonces, me parece que el personaje de él es, pero fundamental, vital, tener esa calma, esa paciencia de autoanalizarse. ¿Qué me deja? Que para que las cosas cambien a lo externo, primero tiene que cambiarse usted. Si usted es egoísta, si usted es prepotente, como dijo usted, profe, siéntese y dígase
con absoluta sinceridad, sí, yo soy una mala onda para conversar. Cambie, refleje eso. Entonces, todo alrededor suyo va a empezar a cambiar en tanto usted por dentro cambie, en tanto usted por dentro valore. Es tremendo. ¿Qué me deja? Pensar que es tremendo que nos hayan cercenado, que nos hayan disminuido o que nos hayan ridiculizado esa capacidad de soñar, de jugar, de sorprenderse, de admirar. Qué sé yo, que va uno al Juan Santamaría y ve un superavión y uno dice, qué toque, qué belleza. Y ya hay alguien por ahí que lo vuelve a ver a uno con malos ojos. Pero bueno, dentro de otras cosas me deja que a veces no hay que hacerle ni caso a la gente. Usted disfrute la vida, cómase el helado que le guste, sueñe, piense, disfrute. Y algo muy importante, haga esos ratos de paz interior, de ese silencio, de quedarse calladito, no sé, viendo para las montañas, salir a caminar y si ve un senderito por ahí, quédese un ratico en silencio. Creo que esos silencios como que te resetean. ¿Qué me deja? Que tenemos que hacer un alto porque nos estamos autodestruyendo. Esa autodestrucción la ponen muy clara esos hombres grises. Los actuales hombres grises nos venden ideas que lo que hacen es automatizarnos, lo que hacen es quitarnos esa capacidad de soñar, esa capacidad de ser lo que nosotros somos. ¿Qué me deja? Que aunque usted tenga un hombre de gris, aunque yo vea algún hombre de gris, no le haga caso, no le haga caso. Usted siga con su meta, siga con sus ideas, siga construyendo usted el mundo que usted sabe que hace falta que construyamos. Perfecto. Eso es lo que me deja, profe. Gracias, Alfonso. Aprovechar que tiene el micrófono y darle espacio a Dinora. Ok. Bueno, a mí Momo me causó mucha ternura porque ella era una chica de 200 años. Era tierna, era cálida, bueno, como un niño, ¿verdad? Es sencilla, es humilde. Y ella hablaba no tanto como escuchaba, lo que hablaba usted, ¿verdad? Escuchaba no con la mente, ¿verdad? Preparando una respuesta, ¿verdad? Sino que escuchaba con el corazón. Y eso es algo que se pierde, ¿verdad? Que uno escucha o uno le pone un juicio a las personas o uno opina sin dejar que la persona hable. Y ella tenía esa sensibilidad de escuchar y no solo con las palabras, ¿verdad? Porque uno habla también con los gestos. Ella sabía escuchar y veía los gestos, las personas, lo que hablaba en su interior, lo que hablaban sus emociones, ¿verdad? Y eso es música detrás del ruido, porque hay mucho ruido detrás y a veces uno no lo escucha. Entonces, tener esa sensibilidad, estar con alguien sin prejuicios, con esa paz, con esa tranquilidad y sobre todo porque ella los quería. O sea, cuando uno quiere a una persona, uno saca su tiempo para hablar con esa persona, para escucharle y así internamente esa persona este, cambia, transforma, porque hay amor, porque hay calidez, porque hay esa paciencia y no esa prisa que tenemos ahora, ese consumismo, ¿verdad? Que usted bien hablaba, que se habla del consumismo, que se habla de la prisa, que se habla de que no hay conexión con las personas, uno está en otras cosas, con el teléfono, en una cena, en un almuerzo, en su casa, a veces uno habla con los hijos y están hablando por teléfono por acá y por allá y no hay esa comunicación que hay que invertir en ese tiempo, en ese valor del tiempo. El tiempo no es solamente, como usted bien dice, no es oro, pero el tiempo hay que aprovecharlo, porque el tiempo es vida. El tiempo es vivirlo plenamente conectado con lo que a usted le guste. O sea, si a usted le gusta estar en la iglesia, va a la iglesia. Si a usted le gusta estar conectado con los árboles, se va a caminar. O sea, tener esa conexión con las personas, ser más sensible, no ser tan superficial, ¿verdad? Que eso es lo que se ve. Y sí me gusta mucho el personaje de Momo porque es sencilla, es clara. O sea, usted no tiene que ser una persona estudiada o una persona con un nivel para poder entender a las personas. Es sencillez, esa calidez. Igual el que barre, Beppo, ¿verdad? Para mí era increíble porque él amaba y él quería y él hacía las cosas no porque la gente hablara de él hacía porque esa era su forma de ser. Era una persona tranquila,
serena, trabajaba en su momento, en su rato, y no distorsionaban con los demás. De hecho, la única persona que la busca a ella era él, porque él siente ese amor genuino, es ser auténtico, esa palabra, ser auténtico. Y Gigi también para mí fue un impacto porque era todo lo contrario a Beppo. Sin embargo, él tenía un corazón grande, pero él se perdió porque él quería más, ¿verdad? El tiempo lo consumió y él quería ser famoso, entonces él se perdió. Cuando él encuentra a Momo, él se da cuenta de que él perdió gran cosa, ¿verdad? Estar en ese rápido, él quería ser famoso, pero ya no era él el que ponía sus pensamientos, sino eran las demás personas, ¿verdad? Le administraban su tiempo, le administraban eso y al final se perdió. Y ahí podemos perdernos mucho rato si no nos centramos, ¿verdad? No es la tecnología, es lo que yo hago con la tecnología. Si yo miro muchas redes sociales y pierdo lo importante, ¿verdad? Ahí es donde se pierde el tiempo se pierde en el vivir, ¿verdad? Y realmente eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Que uno tiene que trabajar su parte interna, qué es lo que yo no estoy haciendo bien, cuáles son los ruidos que no me dejan escuchar o que no me dejan ver, cuál es esa flor que tengo que cuidar, cuál es esa parte esencial que yo me estoy perdiendo o estoy dejando de crear o de imaginar por ir deprisa, ¿verdad? O por ser más efectivo o por ser más, por no ir en contra de la sociedad, de lo que la gente dice. Entonces yo me puedo perder, entonces tengo que tener cuidado en esos espacios, en esos tiempos, en ese silencio, ¿verdad? Es importante el silencio de estar con uno mismo y encontrarse. Entonces, Momo, para mí es esto, es hoy, es el vivir, es dar un poquito más y ser un poquito más auténtico, más yo, no tanto que lo que piensan los demás o lo que los demás digan, sino ese espacio para darme sin perder mi esencia, ¿verdad? Es un libro súper interesante y aquí podría hablar muchísimo porque de todos los libros, profe, que he leído, me encantó por esa sencillez. Y sí, se ve como un libro de cuentos, como como infantil, pero en realidad tiene muchas cosas. Es muy profundo y es muy lindo. Me encantó el libro. Ujú. Gracias. Bueno, Nayarit, tienes que activar Buenas el audio. noches. Hola, Sí, Este, ya, buenas noches. es que tuve ahí ¿cómo se llama? Un zafis. Bueno, buenas noches. Bueno, para mí, cuando yo leí Momo, lo que me enseñó fue a valorar los pequeños momentos que tenemos. Dígamele, yo ahora que estoy cursando el último año del colegio, trato de vivir cada momento porque en cualquier momento se acaba el año y yo no me di cuenta por estar pensando en qué voy a hacer. Y también me recuerda a que la sociedad muchas veces nos quita esa parte inocente e infantil que tenemos. Porque, digámosle, un día normal, estaba jugando con unos amigos a la ronda y fuimos muy juzgados, hasta los mismos profesores. Es que ustedes estaban jugando a la ronda y que qué ridículos, pero yo estaba disfrutando mi momento, estaba disfrutando con mis amigos. Y cuántas veces yo tendré otra vez el momento suficiente para estar con ellos y compartir un momento divertido, porque después del colegio, quién sabe si los volveré a ver, si volveremos a compartir algún momento. Entonces me enseña a que cada momento es importante que algún amigo se me acerca y me pide un consejo, escucharlo y no juzgar antes de saber. Porque muchas veces nosotros como espectadores vemos alguna situación y decimos, ay, es que fulanita esta, o es que ella tal, o él tal, y no sabemos qué sucede en realidad. Cuando las personas se nos acercan y deciden contarnos, no tenemos por qué suponer cosas antes de tiempo. Primero debemos escuchar atentamente, sin decir nada, y después, ya, cuando la persona decía ya, que ya contó todo lo que tenía que decir, si es el caso, apoyarla, darle consejería, este, comprender la situación, porque muchas veces nosotros pasamos por esas situaciones y no fuimos apoyados por nadie
o qué sucedería si yo estoy en esa situación. Entonces, como yo como persona tengo que escuchar y comprender si yo quiero ser escuchada y ser comprendida. Entonces, me demuestra a tanto disfrutar del presente, de cada minuto, cada segundo, ser yo misma y no dejar que las personas y los prejuicios me dejen de hacer a mí como persona y formar. Y ya que muchas veces cuando nosotros somos niños, nosotros tenemos una idea de lo que es la vida y somos personas muy imaginativas y digámosle, cuando éramos niños nosotros decíamos, yo cuando sea grande quiero ser cantante, por así decirlo. Y llega alguien, ay no, eso es muy difícil o y por lo menos sabe cantar y nos quitan ese sueño poco a poco y nos van quitando como personas y nos dicen cómo tenemos que ser. Y pues nosotros nos ponemos ideas en la cabeza y tras de eso las redes sociales nos van implementando ideas poco a poco y nos van destruyendo como personas. Y al final, en un futuro posible, todos vamos a ser iguales. Todos vamos a tener los mismos gustos, nadie va a ser diferente, nadie va a tener ideas distintas, nadie podrá debatir alguna idea. Entonces, debemos ser únicos en la medida de lo posible, debemos ser nosotros. Si hay, digamos, la idea del libro, quién sabe si para otra persona haya sido diferente, o sea, si el golpe de realidad fuera diferente. La idea del profe o la idea de don Alfonso, la idea de Yared, la idea mía, son ideas diferentes porque tenemos perspectivas distintas. Entonces, el libro me demostró a que no todos somos iguales, a que debemos escuchar y a que debemos ser únicos y vivir cada momento de nuestras vidas. Entonces, para mí eso sería. Fabuloso, hermoso, gracias. Rose Ruiz. Bueno, buenas noches a todos. Como estaba diciendo la muchacha, eh, el libro me deja aprender a tener paciencia, como dijo ella anteriormente, vivir la vida como si fuera el último, no desde la precisa, sino desde la paz. Dejar los prejuicios a un lado y vivir intensamente, porque solo tenemos una vida, es una nada más, y no podemos desperdiciarla. Entonces, siento yo que es el momento de tener el valor y ser yo misma, hacer las cosas que a mí me hacen feliz o que nos hacen feliz, ¿verdad? Y vivir bajo esa estructura moral de, de que si está bien, si está mal, qué está bien, qué está mal. Simplemente hago lo que a mí me hace feliz. Obviamente sin perjudicar a los demás, pero ser auténtico. Soy yo, porque siento que desde el momento que comenzamos a vivir y no somos nosotros mismos, ya estamos perdiendo tiempo y estamos perdiendo vida. Y bastante. Más adelante se puede uno llegar a arrepentir y decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me atreví a hacerlo? Entonces, pues el libro me deja eso, aprender a escuchar y ser yo misma, hacer las cosas que a uno lo hacen ser feliz, sin importar el que dirán. Sería. Gracias. Bueno, no la última y no la menos importante. Yaret, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Lo que a mí me dejó del libro es que, como dicen todos, hay que gozar del tiempo porque si no lo gozamos, se nos está yendo y se nos va a perder. El tiempo es mágico y hay que gozarlo hasta el único minuto, el último minuto. Eh, es mejor gozarlo ahora que después porque después no lo podemos gozarlo. Eh,
los hombres grises, sí, eso sería como ir a fiestas, a discotecas, que a veces los amiguillos, algunos amigos, dicen, ay, es que usted siempre anda por aquí, por allá, vamos a la discoteca, y sabiendo que está mal, porque eso es como perder el tiempo, sabiendo que hay otras cosas que nos pueden hacer felices, como caminar, como dijo don Alfonso, caminar, desestresarse. Un grupo que yo estoy metida nos dijo, estar en la soledad, estar solos, no importa, no está malo, porque en la soledad es como una enseñanza, es como nuestra escuela. ¿Por qué? Porque en la soledad nos podemos aprender de quiénes somos, qué nos gusta hacer, y así entender a los demás, cómo actuar a los demás y cómo ayudar a los demás. Porque si ustedes no se conocen, ustedes mismos, ¿cómo se van a conocer a los demás? ¿Cómo van a actuar a los demás? ¿Cómo va a hablar con los demás? Entonces, el libro me dejó mucho, el libro me gustó, eh, el libro dice muchas cosas que nos define a cada uno, como el tiempo, que hay que gozarlo al máximo, como si no hubiera un mañana. Como dice Nayarit, si nosotros mismos tenemos un niño interior adentro, que nos gustan películas de infantiles, ¿qué importa? En nuestros gustos. Como yo, a mí me gusta mucho Stitch y eso me define como persona. ¿Por qué? Porque Stitch es como un animalito que me enseña cómo amar a la familia. Stitch es como un animalito que me llena el alma de felicidad. Entonces, eso es lo que me dejó el libro. Hay que gozar al máximo del tiempo. No hay que dejarlo. Gocémoslo. Cada vez que hagamos algo, gocémoslo. Que estamos con la familia, eso es el tiempo que estamos gozando. Gracias. Gracias. Qué bonito. Bueno, gracias por los aportes. Ahora, para darle continuidad, leeremos el libro de la librería de Hunan Don, una novela, a ver, quizás que es muy tranquila, muy, muy paciente, pero es lo mismo cuando uno recorre una librería, en silencio, cuando no hay apuro, cuando usted busca sorprenderse. La escritora nos narra la historia de Jeonju, una mujer agotada por un entorno laboral tóxico. Toma una decisión radical. Lo deja todo y quiere abrir una librería. El libro lo seleccioné no por los giros narrativos, sino por la capacidad de mostrarnos cómo en la cotidianidad de la vida, óigame bien, se vuelve transformadora cuando se vive con sentido. Es una novela pausada, íntima, ofrece consuelo sin recurrir a frases vacías. Entonces en las páginas vamos a acompañar a gente que ha tenido duelos, soledad, perdón, a personajes que han enfrentado duelos, soledad, ansiedad o inclusive la inseguridad. Pero lo que me gustó más del libro es que lo hace desde una forma honesta y sin dramatismos, pero sobre todo con una gran humanidad. Esta librería no solo vende libros, es un espacio de encuentro, de escucha, de cuidado. Ahí llegan personas que buscan lectura, pero también algo más profundo, conexión, comprensión o solamente respirar. La protagonista no lo tiene todo resuelto, pero avanza paso a paso, tal como Bebo el barrendero, en la búsqueda de la construcción de una vida más fiel a sí misma. Y para mí eso es muy inspirador. Como todos estamos acá y nos convoca la lectura, está, este libro podría decir que es un homenaje directo a la lectura. Yo creo que usted entrará a un refugio donde podrá detenerse, respirar y ojalá pueda recordar que no hay que correr
para llegar donde realmente importa. Como lo veamos con Momo, en un mundo que nos empuja a producir. Esta novela nos invita a estar simplemente a eso y a descubrir en lo simple, una conversación, una taza de té. Y mi deseo es que usted pueda habitar en lo esencial. Bien, agradecerles el espacio, el tiempo de hoy y nos vemos dentro de un mes aproximadamente. ¿Ok? Entonces les deseo una feliz y pacífica noche. Hasta luego. Chao. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Buenas noches. Hasta luego.